Buenas tardes, chicos, bienvenidos al área de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a trabajar un temita nuevo y de la cual te pido que prestes mucha atención a las siguientes imágenes, porque de ahí sabremos de qué vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, a ver, ¿qué observamos aquí? Seguramente en tu casita o algún miembro de tu familia lo has visto leyendo algún periódico, ¿no? O incluso tú tienes algún libro o revista favorita. ¿Sabes cómo se le llama entonces a estos tipos de texto? Se les llama texto informativos. Y vamos a conocer de ellos. ¿Qué serán los textos informativos? Son aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento en general acerca de algo. Entonces vamos a definir exactamente lo que te vine diciendo, lo que era un texto informativo. Nos sirve para informar sobre un tema específico. Por ejemplo, hablar de un lugar como un museo, un país, una ciudad. Podemos hablar también de un animal, sus características o sobre un grupo de animales. Por ejemplo, los animales que están en extinción o los animales salvajes. Podríamos hablar también de las estaciones del año, ¿no? O de algún personaje famoso o científico o algún artista. Puede haber cualquier tipo de tipos de texto informativo o de tu interés. Dentro de este grupo pueden encontrarse, por ejemplo, ahí tienes periódicos, revistas, libros, enciclopedias, afiches, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de textos informativos. Un texto informativo también nos habla aquí. ¿De qué nos habla? De los leones. Un texto que habla sobre también el verano. Este texto habla también de la contaminación ambiental. Y en la siguiente que nos habla sobre el sol. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son sus características de un texto informativo? Primeramente, ¿qué debemos tener en cuenta? Su título corto pero atractivo y que tiene que ir relacionado con el tema que se está hablando. Por ejemplo, en este caso el título es el sol. Además deben de tener información relacionada con el tema, o sea, con un tema específico. Los textos informativos pueden tener también subtítulos, uno o varios, o tal vez ninguno. En este caso cuenta con 2 subtítulos. En los subtítulos se detalla en forma más específica qué información se va a incluir a continuación. Además de los subtítulos, los textos informativos generalmente tienen una imágenes que están relacionados con el tema del que estamos hablando. Ya que has identificado las características principales de un texto informativo, te invito, ¿cuál de los siguientes textos es un texto informativo? Muy bien, aquí en el primer caso hablamos de una historia o de un cuento. Las historias y los cuentos no son textos informativos. Ya, vamos a ver entonces en el segundo caso. Tenemos un poema y yo te pregunto, ¿un poema será un texto informativo? No, ¿verdad? Y en el último caso, en el tercer caso, tenemos que habla de los tiburones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un texto informativo, sí o no? Sí, ¿verdad? Es un texto informativo. Entonces, ahora que ya hemos identificado las características principales de los textos informativos y ya sabes lo que es y lo que no es un texto informativo, te invito a realizar la siguiente actividad. ¿Ya? Nos dice, busca un texto informativo en internet, en alguna revista o en libros y enciclopedias. Ya que tengas el texto informativo, vas a identificar si el texto informativo que encontraste tiene todas las características mencionadas en la clase.
¿Están listos, chicos? Entonces, a trabajar.